Un saludo afectuoso a nombre de la prestigiosa Universidad Nacional del Chimborazo. Mi nombre es Jofre Peñafiel, estudiante de tercer semestre de Pedagogía de la Lengua y Literatura. Nuestra máxima consideración al docente encargado, el doctor Galo Silva Borja. En esta ocasión presentaremos un estudio morfológico de palabras variables e invariables usadas en el español. Iniciamos con el adjetivo, siendo este una palabra variable que califica al sustantivo, complementándolo también en género y en número. Tenemos los tipos de adjetivos, los calificativos, aquellos que describen al sustantivo, ejemplo grande o lindo. Los demostrativos, aquellos que determinan proximidad, ejemplo ese, este. Tenemos también los posesivos, los cuales atribuyen al sustantivo una idea de pertenencia o posición, como el caso de mío o nuestro. Tenemos los determinativos, que especifican y limitan el alcance del sustantivo, como el caso de el, la, los, las. Tenemos los indefinidos, los cuales no precisan una información exacta sobre el sustantivo, ejemplo algún o cualquier. Tenemos los numerales, los cuales expresan la cantidad numérica del sustantivo y pueden ser de tipo cardinales, ordinales o también múltiplos o partitivos, como por ejemplo primero, cuarto, dos, quíntuplo, etc. Y tenemos finalmente los gentilicios, aquellos que identifican el origen de las palabras u objetos, ejemplo chino o africano. A continuación, mi compañero. El sustantivo. Los sustantivos, también conocidos como nombres, son palabras variables que designan personas, animales, cosas e ideas, es decir, seres materiales e inmateriales tales como niño, gato, campo, bondad o París. Clases de sustantivos. Sustantivos comunes. Nombran a cualquier ser u objeto sin diferenciarlos de otros de su misma clase. A grandes rasgos se distinguen de los nombres propios, porque se escriben con minúsculas, pueden llevar determinantes, suelen tener traducción. Ejemplos: niña, ciudad. Sustantivos propios. Nombran e identifican a un ser distinguiéndolo de los demás de su misma clase, presentan estas características. Se deben escribir con mayúscula, no llevan determinantes, tienen una traducción. Ejemplos: Manuela, Valencia. Sustantivos concretos. Nombran seres u objetos que se pueden percibir con los sentidos. Ejemplos: flor, amigo, edificio. Sustantivos abstractos. Nombran algo que se puede percibir con los sentidos, como una idea o sentimientos. Ejemplos: belleza, amistad, alegría. A continuación, los pronombres. Los pronombres son palabras que cumplen una función similar a la de un sustantivo o a un grupo nominal. Por ello, se dice que los pronombres sustituyen a los sustantivos, pero también pueden sustituir a un grupo de palabras, sintagmas nominales y a oraciones enteras. Entre los tipos de pronombres tenemos a los siguientes. Los pronombres personales. Los pronombres personales sustituyen a nombres propios o sintagmas nominales que se refieren a personas, seres vivos, seres inanimados, cosas o lugares. Sirven para nombrar a distintos sustantivos, personas, objetos o lugares sin decir su nombre. A continuación vamos a hablar del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Es decir, los verbos expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Su clasificación. Por su flexión, los regulares son todos los que se ajustan a su modelo de conjugación sin alterar ni la raíz ni las desinencias, como por ejemplo, Juan y yo nos amamos y respetamos. Irregulares son aquellos verbos que sí presentan algún tipo de variación en su palabra matriz, como por ejemplo, todos los días sueño. Intrapersonales o defectivos son aquellos que no tienen persona y por lo tanto no tienen sujeto. Casi todos escriben el tiempo meteorológico, como por ejemplo, está por atardecer. Por su significado, los transitivos son verbos que trasladan la acción del sujeto al predicado, como por ejemplo, yo amo a Luis. Los intransitivos se refieren a aquellos verbos que no ameritan traslado de la acción, como por ejemplo, Elvis camina. Copulativos
Son los verbos que determinan un enlace explicativo entre el sujeto y el predicado, como por ejemplo, Wendy es hermosa. Reflexivos son los que aluden una acción del sujeto llevando adelante sobre sí mismo, como por ejemplo, yo me peino. Auxiliares son utilizados para acompañar o reforzar la acción que se llevó a cabo, como por ejemplo, hubiera quedado con ella para tomar un té. El artículo. El artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. Es aquel que define género, es decir, masculino o femenino. Entre la división o clasificación del artículo tenemos los artículos definidos que están dados por el, la, los y las. En los artículos indefinidos encontramos un, una, unos y unas. Existe una clasificación extra que es el artículo neutro. Este no posee género y está identificado por lo. Algunos ejemplos claros del artículo tenemos: los 3 niños son muy inteligentes, el aire de ayer estuvo más cálido que el de hoy, los dientes, las hojas, los autos, entre otros. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. En este momento iniciamos con el estudio de las palabras invariables, entre ellas la preposición. La preposición es una parte invariable de la oración, o sea que no sufre cambios o acciones gramaticales. No tiene ni género femenino o masculino, ni número singular o plural. Y su finalidad es la de introducir un término, bien sea un grupo nominal o una oración. Algunas preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras versus vía. Algunos ejemplos. Esas cartas van escritas a tu madre. Se paró ante él y le dijo muchas verdades. La gata estaba bajo la cama. La plata se encuentra, cabe el reloj. Con un balde lleno de agua pudo asear su casa. Se casaron contra la voluntad de sus padres. A continuación, vamos a hablar del adverbio. Se conoce que el adverbio es la palabra invariable dentro de la oración, es decir, que no cambia, pero llega a modificar y complementar al verbo, incluso al adjetivo y a otro adverbio. Se conoce que el adverbio tiene bastantes tipos, entre sus cuales vamos a pasar a distinguir los siguientes: de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Vamos a pasar a explicar cada uno de los siguientes. Del lugar hace referencia a circunstancias espaciales, es decir, pásame el esfero que se me cayó abajo de la cama. De tiempo dan circunstancias temporales. Ejemplo, ¿crees que mañana vaya a llover? De modo, dan contexto de cualidad, es decir, él me trató de una manera muy amable. De cantidad, dan aspectos cuantitativos. Él come muy poco. Afirmación, se utiliza para sostener una idea. Ciertamente, él juega muy bien. De negación, se usa para negar una información. Yo nunca me voy a casar. De duda, es para generar incertidumbre. Quizá algún día vaya a llegar a amar. Muchas gracias. Muy bien, ahora continuamos con las conjunciones. Son palabras que no tienen género ni número y por esta razón pertenecen al grupo de palabras invariables. Estas se clasifican en conjunciones coordinantes y subordinadas. Las conjunciones coordinantes son aquellas que vinculan palabras, sintagmas u oraciones a un mismo nivel sintáctico. Estas se subdividen en 5. 1. Copulativas. Permiten juntar en una sola unidad dos elementos del mismo tipo, tales como y, ne, que. 2. Disyuntivas. Marcan la elección de uno u otro elemento, tales como o, u. Adversativas. Permiten la unión de dos términos que son contrarios entre sí, tales como pero, no, aunque, si no. Interjecciones. Son palabras invariables que no tienen afijos flexivos, con información gramatical y equivalen a oraciones exclamativas que expresan reacción,
sensaciones, extrañeza, indiferencia, satisfacción, etc. Entre los tipos de interjección según su origen están las interjecciones propias e impropias. Las propias son las palabras que aparecen entre signos de admiración, pero también pueden estar entre signos de interrogación. Por ejemplo, expresa asombro, comprensión, sorpresa o placer. Las interjecciones impropias, por otro lado, son palabras que en origen no eran interjecciones, sino sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, grupos nominales o frases, pero se utilizan como interjecciones, es decir, no son interjecciones idiomáticas puras. Por ejemplo, de sustantivos los sintagmas nominales: cielos, Virgen Santa, Dios, diablo. De verbos: vamos, venga. De adverbios: tarde, adelante, fuera. De adjetivos: bravo, excelente. Según la forma, se dividen en interjecciones expresivas, que estas tratan de reflejar una emoción o sensación del emisor. Por ejemplo, de alegría, o de cansancio. Interjección imitativa. Estas se formaron como onomatopeya, es decir, con la finalidad de imitar ruidos de la realidad. Por ejemplo, pum, miau, wow, lof. La interjección apelativa, por otro lado, se utiliza para comenzar la conversación o comunicación. Por ejemplo, acércate por el costado del teatro. Por último, las interjecciones formularias son las interjecciones que se pueden utilizar para iniciar o finalizar la comunicación. Por ejemplo, hola, hasta luego, chao. Este ha sido el estudio morfológico tanto de palabras variables como las palabras invariables, que nosotros utilizamos en el idioma español y que nosotros como futuros docentes o maestros de lengua y literatura debemos dominar para realizar un correcto análisis morfosintáctico de la oración gramatical. Muchísimas gracias.